Y le cuento que vamos a ir al siguiente informe que nos va a introducir en el tema de hoy, que es un tema sin duda muy importante de conversar nada menos que con la presidenta del INISA. Estaremos hablando del informe que publica el diario El País, que ella fue bien clara en remitir que esto se trataba del pasado, que la situación actual de los centros de reclusión adolescentes son distintos a eso que se expuso en ese artículo. Pero vamos al informe de inicio y luego a la entrevista. Castigos con cachiporras y picanas eléctricas, jóvenes obligados a hacer lagartijas bajo lluvia, funcionarios que vendían marihuana y celulares a los internos e incluso casos de abuso sexual. Un informe publicado por el suplemento ¿Qué pasa? Del diario El País volvió a poner la lupa sobre el trato que reciben los menores infractores en los distintos centros de reclusión del país. El informe describe algunas de las 52 denuncias por malos tratos en centros de detención del INAU e INISA que fueron presentadas entre 2014 y 2017. Si bien los casos tuvieron una respuesta a nivel de la justicia, con varios funcionarios procesados, o de la administración de los centros, con personas que fueron destituidas o sancionadas, la situación de los jóvenes privados de libertad está lejos de ser la ideal. De hecho, todos los menores que son encarcelados pasan por el CIED, Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación, un lugar de reclusión inaugurado en 2014 y cuyas condiciones de reclusión fueron denunciadas tanto por UNICEF como por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Además, en materia de reclusión de menores, Uruguay lidera un ranking incómodo. Con 52,5 menores presos cada 100.000 adolescentes, nuestro país es el que tiene la mayor cantidad de reclusos por debajo de los 18 años, por delante de Perú, con 36, Brasil con 35 y Chile con 33, según datos de UNICEF. ¿Qué están haciendo las actuales autoridades para revertir esta situación? ¿Qué papel cumple hoy el INISA en la rehabilitación de adolescentes infractores? ¿Qué se está haciendo para evitar que los menores sean agredidos en los centros? Bien. Ya la recibimos a la presidenta del INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes, muchas gracias. Que asume como presidente en el 2015, ¿verdad? En mayo de 2015. 20 de mayo de 2015, exactamente. Y usted insiste en marcar un antes y un después, ¿no? Sí. De tomar en definitiva las riendas del instituto. ¿Cuál era la realidad hasta que usted asume y qué pasa después? Bueno, a ver, respecto a la realidad, todos sabemos que habían informaciones previas, con algunas se han mencionado aquí. Es muy importante recordar el informe que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos en 2014, presentado en el Parlamento, así como los informes precedentes del relator de la tortura, Manfred Novak, que también habló del sistema adulto. Y bueno, con ese panorama, digamos, con esa base de informaciones que nosotros asumimos en mayo del 2015, el ex-SIRPA, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, organismo desconcentrado del INAU hasta ese momento, y que a partir de un proyecto de ley presentado en la misma fecha que asumimos, se votó inmediatamente, el 31 de diciembre del 2015, se vota la creación de INISA como servicio descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del MIDES. Bueno, evidentemente nos encontramos con grandes desafíos, lo dijimos claramente al asumir. Uno de los principios fundamentales era adherir en cuanto a los programas de gestión a todo lo que tiene que ver con la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, a los cuales nos hemos comprometido como país, desde la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, todo el elenco que es amplio de medidas de protección a los jóvenes, centrado en básicamente el respeto por su dignidad y sus derechos. Así que nosotros empezamos a tratar de alinear la gestión en un proceso también de separación de INAU, que es importante decirlo, porque al convertirnos en un servicio descentralizado, también parte del personal que había pasó al INAU. Bueno, nosotros quedamos con un grupo de personal que bueno, acepta seguir dentro de esta institución también, se les dio la posibilidad de elegir. Para ir al grano del asunto, es cómo empiezan a erradicarse estos asuntos de violencia, de maltrato, de abuso
por dónde se empieza, ¿no? Inmediatamente con medidas claras, con disposiciones claras. Respecto, por ejemplo, nosotros observamos algunas prácticas de inicio que se dieron en los primeros días de recorrida, en la cual los jóvenes estaban engrilletados y esposados para transitar de repente 10 metros desde su celda a una sala. Bueno, eso se erradicó, por ejemplo, no hay razón de ser de que para como medida de seguridad no tiene peso, no tiene razón de ser el pasar engrilletado o esposado de un lado al otro o estar en situación de recreo en un patio engrilletado y esposado. Fueron un montón de medidas, básicamente voy a decir las más importantes, la revisión de los protocolos, para lo cual contamos con el apoyo de Naciones Unidas a través de la Agencia de ONU-DC de Droga y Delito, de manera justamente, ¿no?, siempre en la línea de ver cómo acompasamos la realidad y la experiencia y la práctica con el ajuste del cumplimiento de los derechos humanos. La creación de la figura del delegado fue importante, delegado de módulo, de manera de poder transparentar cuestiones que a veces se mantenían escondidas, ocultas por temor a denunciarlas. Bueno, hoy día tenemos delegados de módulos y de centros con los cuales hacemos asambleas, ellos presentan inquietudes, iniciativas, Los proyectos. delegados de módulos son los propios chiquilines, en definitiva. Son los propios jóvenes que se autoproclamaron en todo un trabajo cívico, digamos, de experiencia de cómo en la política también un candidato puede presentar su proyecto para ser candidato, o sea que los que les interesó ser delegados tuvieron un tiempo de campaña apoyados por el Servicio de Educación. Y y una vez elegidos, con voto secreto, con todo el operativo correspondiente a eso, empezamos a trabajar con ellos en una experiencia que como le dijimos, las vamos construyendo juntos. Entonces, de esa experiencia salieron algunas instancias de asambleas, donde abiertamente ellos han expuesto las positivas y las negativas, señalando algunas cuestiones de la institucionalidad que pueden estar irregulares o deficientes. Sobre eso también se trabaja y esto es una forma de darle voz a los jóvenes en un derecho que tienen, que existe, que es comprometerlos en aquellos planes que se trabajan para ellos. Entonces ahí está la voz de los jóvenes que nosotros tomamos para elaborar un proyecto, por ejemplo. Fulco, de las 52 denuncias que figuran o que en el informe del ¿Qué pasa?, algunas, las menos, se registran en 2016 y 2017. Sí. Le pregunto, en ese caso, ¿qué protocolo se activa frente a denuncias de los propios reclusos o de sus familias por maltratos? Bueno, a ver, más que un protocolo que se activa, insisto en esto de que las puertas abiertas están para venir a hablar con el directorio en forma confidencial y reservada, tanto estos mismos delegados que trabajan en una asamblea, como las familias a las cuales hemos convocado permanentemente para que puedan venir a contar si hay alguna irregularidad la cual nosotros no hemos llegado a detectar. Así que las investigaciones que se abren además sobre presunciones de sospecha de ocurrencia de hechos que hay que comprobar. Ninguna de esas abiertas, que han sido varias, las que ustedes mencionaron, tienen o tuvieron el tenor de lo que se refleja en ese informe del periodo anterior. O sea, ¿no le consta que haya maltratos hoy por hoy en el INISA? Yo diría que casi eliminado. Si hay alguna situación, pasa más por violencia psicológica en el trato, en la forma de hablar con un joven. Bueno, para eso estamos dando mucho entrenamiento. Y cómo, claro, porque ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo ese mismo funcionario trabajaba antes, en definitiva, perpetuando violencia, ahora puede garantizarnos que ya no la ejerce como tal, sino que tiene una capacitación, por ejemplo? Bueno, ¿Cómo se fue, digamos, mutando ese funcionario que sí ejercía la violencia a no ejercerla en la actualidad? Hay una gran mayoría de esos funcionarios que ya no están, en primer término, otros fueron destituidos, otros fueron procesados por la justicia penal, otros recibieron una sanción que agrega que no podrán trabajar más en trato directo. Por lo tanto, migraron a otras áreas de la administración que los aleja del contacto con los jóvenes. ¿Qué porcentaje es todo ese universo de funcionarios suspendidos? Sí, son muchos, no lo tengo en este momento exactamente. Nosotros hemos ingresado personal nuevo además, pero bueno, la capacitación continua fue la primer línea de acción
en teniendo como colaboradores a UNICEF, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, capacitar en protección de derechos humanos y en otra óptica sobre lo que es trabajar con un joven privado de libertad, que ya de por sí es una situación que vulnerabiliza al joven, más allá de las historias que ellos traen, que son con existencia de muchos procesos de victimización, donde existió maltrato, existió abuso de todo tipo durante la primera y segunda infancia y de alguna manera son determinantes de la comisión de un delito. Entonces, esa fragilidad hay que entenderla, hay que acompañarla y hay que poder trabajar empáticamente con estos jóvenes, y el que no tiene perfil y no lo puede hacer, migra para otro tipo de tarea. Eso también se detecta en la marcha, por eso nosotros hemos hecho muchos cambios de dirección, muchos cambios de coordinaciones y muchos cambios de equipos de dirección enteros prácticamente. Fulco, ayer usted declaró al diario El País que el Centro SER, que funciona dentro de la colonia Berro, va a cerrar sus puertas el próximo año. No, ahí hay otra confusión. Las notas del País acostumbran a ser muy confusas, más allá de que dentro de la nota hay redacción en tiempo presente de estos hechos que son 2012-2014. Tampoco dijimos eso. Nosotros estamos en un proyecto que lo dijimos al principio de gestión, de objetivo de cierre de la colonia Berro, porque son edificaciones del 1900, absolutamente inadecuadas para trabajar los programas que hoy se pretenden en medidas socioeducativas, y por tanto, bueno, a través del presupuesto otorgado en el periodo anterior, en la rendición de cuentas anterior, nosotros estamos con un plan de construcción de un complejo que va a permitir cerrar todos los centros. Algunos ya los hemos cerrado por las condiciones inadecuadas que tenían en la colonia Berro, y bueno, la colonia Berro, así como está hoy, pasará a la historia. Pero entonces en los hechos es un cierre. Sí, de todos los centros. No solo del SER. No solamente del centro mayores de 18 años. El SER como tal no existe más. No, no existe desde 2017. Pero es un centro que donde se alojan exclusivamente mayores de 18 años. Bien. Con respecto también a lo que fue en definitiva el objetivo, ¿no? Con la creación del INISA, bueno, usted contaba, ¿no? Cuando se separa del INAO, cuando pasa a depender del Poder Ejecutivo, tenía como función máxima también dotarlo de recursos para que esos jóvenes en definitiva tuvieran inserción social, comunitaria, rehabilitación. Pero después, ¿cuál es la realidad de esos jóvenes que vienen con esos antecedentes, con esa historia de enorme violencia, algunos de ellos de gran peligrosidad? ¿Qué pasa con el resto, no? Una vez que se logra combatir en el trato a la violencia, ¿cuál es la siguiente etapa y qué tanto se hace al respecto, ¿no? En la rehabilitación. Ese es otro eje de acción importante que nosotros instituimos desde el principio, que es pensar el egreso. El egreso se trabaja hoy desde el ingreso, desde el primer día de ingreso, a través del programa de inserción social y comunitaria, pero además a través de convenios con el MIDES, el INJU y los programas de Jóvenes en Red, que nos permiten trabajar anticipadamente y generar un acompañamiento al egreso. Esto es un parámetro, digamos, de los países más adelantados en materia de justicia juvenil, donde se ha evaluado que el riesgo mayor de la reincidencia ocurre en la salida si no hay acompañamientos, apoyos, una red, un colchón de servicios que pueda continuar con ese joven, porque la medida socioeducativa no se agota en el tramo de privación de libertad. Estos son procesos complejos que requieren ir más allá en el tiempo, y el parámetro de acompañamiento internacional es de 1 a 3 años, donde el área educativa, el área social, el área comunitaria, el apoyo a la familia tiene que continuar por un tramo importante de tiempo. Eso lo hemos organizado con el MIDES, con INJU, con Jóvenes en Red y con otros convenios que se han realizado. Fulco, ¿se está trabajando también sobre los porcentajes de ausentismo y certificación de los funcionarios? Exactamente. Bueno, ese es otro punto complejo también de la institucionalidad, por la gran cantidad de certificaciones médicas que nosotros encontramos. Se empezó a trabajar con una comisión que atiende, se creó más bien un departamento de salud ocupacional para ver aspectos que tienen que ver con el estrés y burnout como producto del trabajo en condiciones que, más que nada en condiciones, en perfiles de personas que básicamente no hubieran tenido al principio las condiciones para ingresar a una materia como esta.
a trabajar en un centro de privación de libertad. Por lo tanto, esos colapsos que algunas personas tienen por estrés y burnout se atienden a través del Departamento de Salud Ocupacional, y también se creó una comisión que trabaja sobre estas certificaciones que pueden llegar a la ineptitud para el trabajo, a la función, pueden llegar a jubilaciones prematuras, en fin, se está trabajando. Muchas de ellas eran situaciones irregulares donde la gente se certificaba o se certifica y por el otro lado trabaja en otras cosas. Y ayer, bueno, conversaba mis compañeros con José López a propósito también del informe del diario El País. Él de alguna manera, bueno, hablaba de eso, de que correspondía a otra situación de tiempo. Sí. Le quitaba también un poco, quizás ustedes lo pueden expresar mejor, lo que era la importancia de estas denuncias. ¿Cómo es el manejo que usted tiene hoy con José López después de lo que fue también bueno, aquella situación, aquel antecedente de Enceprili con las imágenes que se difundieron, tan graves, con la situación que también llevó lógicamente a un enfrentamiento suyo con José López y con el resto de los sindicalizados? En la actualidad, ¿cómo es el vínculo entre bueno, ahí se armó un mito que hay una guerra entre ambas partes. Nosotros mantenemos reuniones regulares con el sindicato en nuestra sede. Recordemos que INISA tiene un directorio formado por 3 miembros, en este caso yo ocupo la presidencia, pero no dirijo sola y exclusivamente la institucionalidad. Pero parecería que sí, porque soy el único foco de comentarios de parte de los voceros del sindicato. Tenemos estas reuniones cotidianas, ellos integran comisiones de trabajo de reestructura, integran comisiones de trabajo de tribunales. Tenemos muchas reuniones en DINATRA, en el Ministerio de Trabajo, cuando hay asuntos que hay que dilucidar allí. O sea que hay un diálogo permanente. Que haya distintas visiones sobre cómo gestionar la privación de libertad y sobre lo que es la protección de los derechos humanos de los jóvenes es otra cosa. Eso no indica exclusivamente un enfrentamiento, sino que son posiciones diferentes. Pero bueno. O sea, hay diálogo fluido entre ambas partes. Absolutamente fluido. Cada vez que ellos lo solicitan, están en nuestra sede hablando con el director. ¿No se protege a ningún funcionario que esté denunciado por casos de violencia por parte del sindicato? Bueno, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Ayer sí, en la nota que le hicimos telefónicamente a José López, señalaba, no hizo un comentario explícito sobre enfrentamientos con la gestión, acusaba a la nota del diario El País como de querer... De intencionalismo. De intencionalidad, pero para dejar la gestión actual bien parada frente a la gestión anterior. Eso fue concretamente lo que dijo López. Más allá de estos cruce de declaraciones o tires y aflojes, le pregunto, Fulco, para terminar, al día de hoy, ¿cómo ve la chance de estos muchachos que están en los centros de reclusión para rehabilitarse? Bueno, mire, yo había traído unas imágenes para mostrar todo lo que se está haciendo en el plano educativo. Las mostramos. En ese sentido, la educación es el centro de las tareas de la institución. El 100% de los jóvenes están estudiando, la mayoría el ciclo secundario. Están fuertemente desarrolladas las tareas recreativas, el área de psicoterapia grupal e individual está funcionando, que nunca había funcionado, está hoy funcionando en todos los centros, quiere decir que todos tienen acceso a instancias individuales y grupales de tratamiento psicoterapéutico para ver aspectos personales de su trayectoria. Se está trabajando en prevención de conflictos y de violencia y en lo que es empatizar con el dolor de una víctima. Ese trabajo lo hacen 18 mediadores que están en terreno trabajando, eso es otra novedad de este periodo. O sea, en general apostamos a que todos estos programas que se están desarrollando, incluso aquellos sobre todo que confirman la necesidad de una mayor cantidad de medidas no privativas, nos da una luz de esperanza para el futuro. Pero ya le digo, no se agota en el tramo de privación de libertad una recuperación, sino en el acompañamiento que podamos lograr y sostener después. Gabriela, porque ¿usted tiene custodia actualmente? ¿Personal? Sí. Debe haber sido toda una decisión también, ¿no? Cuando asumió en el 2015 la responsabilidad de la presidencia. Está reducida, pero se mantiene por el momento. Bien. Fulco, muchas gracias por haber visitado Buen Día Uruguay. Bueno, a ustedes, muchas gracias.